Primer seminario, Freud y la cuestión del inconsciente. Desde el primer encuentro, Lacan se muestra como un lector crítico de Freud, interesado en reinterpretar la experiencia analítica desde la lógica del lenguaje y la estructura de los significantes. En este seminario, la noción central es que el inconsciente habla, y sus mensajes se manifiestan en los síntomas, lapsus, actos fallidos y sueños. Cada expresión del inconsciente funciona como un significante cifrado, que necesita ser descifrado para comprender la lógica del deseo del sujeto. Por ejemplo, Lacan analiza a un paciente obsesivo que repite rituales aparentemente irracionales. Cada acción, aunque fuera de la conciencia, revela conflictos inconscientes relacionados con la internalización de la ley simbólica y la relación con el otro. Aquí aparece también la noción de la fase del espejo. El niño se reconoce en su imagen y forma un yo que es una construcción imaginaria. Este yo busca unidad pero es siempre parcial, y su consolidación se ve mediada por el lenguaje y la ley simbólica que estructura al sujeto. La función del otro se introduce como una instancia simbólica, más allá de figuras perentels concretas. Es el otro quien organiza la entrada del sujeto en el lenguaje, la cultura y la sociedad, y es sobre esa falta que habita en el otro, manque aetre, que se estructura el deseo humano. Segundo seminario, la formación del inconsciente y la transferencia. En el segundo seminario, Lacan profundiza en la transferencia y la resistencia, conceptos centrales en la práctica analítica. La transferencia no es simplemente afecto hacia el analista, sino manifestación de la estructura del inconsciente del paciente, revelando sus cadenas de significantes. La resistencia indica los lugares donde el deseo entra en conflicto con la ley simbólica y con la estructura subjetiva. El concepto de objeto A, la causa del deseo, se desarrolla aquí. Este objeto nunca puede alcanzarse plenamente, pero sostiene la repetición de la pulsión y articula el deseo humano. Un ejemplo ilustrativo es el de un paciente que busca aprobación constante de figuras de autoridad. Lacan muestra que su deseo está estructurado por la falta constitutiva del otro, y que la transferencia permite al analista comprender esta dinámica. Tercer seminario, la significación del síntoma y la relación de objeto. Lacan explica que los síntomas no son meros restos de represión, sino significantes que sustituyen al deseo inconsciente. Cada síntoma tiene un valor comunicativo y permite interpretar la estructura subjetiva del paciente. La relación con los objetos del deseo se organiza en torno a la falta y la repetición. Un paciente obsesivo que repite rituales demuestra cómo la conducta refleja conflictos más profundos, y cómo la interpretación clínica requiere descifrar los hilos invisibles de la estructura psíquica, no solo suprimir el comportamiento. Aquí Lacan introduce la idea de que el síntoma puede ser una solución creativa del inconsciente, una forma de articular el deseo y la falta. Cuarto seminario, transferencia, deseo y goce. La transferencia se convierte en herramienta central del análisis, ya que revela la estructura del inconsciente. La resistencia indica los puntos donde la ley simbólica y el deseo chocan. La pulsión y la sexualidad no son simplemente instintos biológicos, sino posiciones del sujeto frente al deseo del otro. Lacan enfatiza que el deseo es siempre deseo del otro, nunca completamente satisfecha. Por ejemplo, un paciente que intenta complacer constantemente a figuras de autoridad repite patrones que reflejan la internalización de la falta y la tensión entre deseo y ley. El análisis permite que esta repetición se vuelva consciente y se interprete dentro de la estructura subjetiva. Quinto seminario, ética del deseo y sublimación. En este seminario, Lacan desarrolla la ética del deseo, entendida como la capacidad de asumir la falta constitutiva y orientarse frente a la propia estructura simbólica. La sublimación no consiste simplemente en transformar un impulso sexual en creatividad artística, sino en organizar la vida de acuerdo con la estructura del deseo, integrando la falta y el goce de manera ética. Un ejemplo es un paciente que canaliza su conflicto interno a través del arte. Su obra refleja la tensión entre deseo, falta y goce, y el análisis permite comprender esta dinámica sin eliminar el conflicto, sino integrándolo en un recorrido ético y subjetivo. Sexto seminario, lo imaginario, lo simbólico y lo real. Lacan introduce la famosa tríada de lo imaginario, lo simbólico y lo real. Lo imaginario se relaciona con las identificaciones y la ilusión de unidad, lo simbólico con el lenguaje, la ley y los significantes que estructuran el deseo, y lo real con aquello que no puede simbolizarse, que irrumpe como límite o perturbación. Un paciente obsesivo que experimenta ansiedad incontrolable ilustra cómo lo real se manifiesta como angustia imposible de articular.
Comprender estas tres dimensiones permite al analista leer la estructura del deseo y del goce, mostrando cómo los síntomas emergen de la tensión entre imagen, ley y realidad imposible. Séptimo seminario, goce y repetición. El concepto de goce se desarrolla como aquello que excede el placer y puede generar sufrimiento. La repetición de la pulsión organiza la vida subjetiva y articula deseo y significado. Los fantasmas estructuran la relación del sujeto con el objeto y la falta constitutiva. Por ejemplo, un paciente que repite conductas autodestructivas demuestra que la repetición no es casualidad, sino expresión de la estructura inconsciente que articula deseo y goce. El análisis permite interpretar esta dinámica y ofrecer un marco para comprender la vida psíquica. Octavo seminario, yo, mecanismos de defensa y estructuración subjetiva. El yo se entiende como una construcción imaginaria, parcial y vulnerable. Los mecanismos de defensa, proyección, negación, racionalización, operan para sostener la cohesión frente al displacer, mientras el inconsciente actúa profundamente. La subjetividad se constituye negociando entre pulsiones, prohibiciones y expectativas externas, mostrando la tensión constante entre imagen, lenguaje y deseo. Noveno seminario, la palabra y la interpretación. Cada palabra del paciente, cada lapsus o acto fallido, es un significante que revela la lógica del inconsciente. La interpretación permite al sujeto reconocer la estructura que organiza su deseo y conectar sus actos, palabras y afectos. Lacan insiste en que no se trata de imponer un sentido, sino de permitir que el sujeto descubra la coherencia de su vida psíquica. Décimo seminario, objeto y causa del deseo. El objeto A nunca puede poseerse completamente, pero es motor del deseo y de la repetición de la pulsión. Reconocerlo permite al sujeto orientarse frente a la falta constitutiva, y vincula directamente con la ética del deseo, asumir la falta y estructurar la vida en relación con la ley simbólica que lo constituye. Undécimo seminario, transferencia y técnica clínica avanzada. La transferencia revela la estructura del inconsciente, y la resistencia indica los puntos de tensión más profundos. La intervención del analista no impone sentido, sino que acompaña al sujeto para que reconozca su deseo y comprenda la articulación de los significantes, haciendo de la práctica clínica un recorrido ético y estructural. Duodécimo seminario, consolidación de conceptos y práctica ética. Lacan integra los conceptos de deseo, lenguaje, ley, goce y objeto A, mostrando cómo los síntomas y la repetición de la pulsión se inscriben dentro de la estructura simbólica del sujeto. La tríada imaginario simbólico real y la función del analista se unen en una visión coherente, revelando que el sujeto está siempre atravesado por la tensión entre falta, deseo y significación, y que el análisis permite leer los hilos invisibles que conectan palabras, actos y afectos, ofreciendo un marco ético para comprender la vida psíquica.